de la Asociación Civil Transparencia y el Colegio de Periodistas de Piura, quienes nos hemos unido a esta red de integridad de Piura, que está integrada por diferentes organizaciones de la sociedad civil. En el marco de esta alianza y de esta firma que suscribimos con la red de integridad de Piura, es que estamos llevando este primer módulo de trabajo que tiene que ver sobre periodismo aplicado a proyectos de inversión pública, dirigido a todos los colegas de nuestra región. Una vez más, agradecerles el compromiso y su asistencia a estas sesiones de trabajo. Ya contamos también con la presencia del equipo de transparencia y también con el ponente del día de hoy. Darle algunas indicaciones. Habíamos previsto que esta segunda sesión de trabajo sea de manera virtual y la siguiente sea de manera presencial. Dos sesiones de manera presencial. Sin embargo, algunas coordinaciones de último momento con el equipo de transparencia me indican que hay una variación. El ponente previsto para la actividad presencial, para la sesión presencial, lo va a realizar de manera virtual el próximo jueves. Así que serán solamente una sesión presencial que aún se está definiendo si es el sábado 18 o el sábado 25. Estaremos comunicando oportunamente la fecha de esta sesión presencial. Sin embargo, la sesión virtual, la tercera sesión, será a través de esta plataforma Zoom el próximo jueves y también estaremos enviando a los correos electrónicos de todos los participantes el link de ingreso para poder compartir con ustedes la tercera sesión de trabajo. Ya nos encontramos con el ponente. El día de hoy nos acompaña el abogado Antenor Flores Navarro. Él es egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, es especialista legal en dirección de riesgos, capacitador OCE también con amplia experiencia en contrataciones públicas. Él va a tener la ponencia del día de hoy sobre obras públicas y ya se encuentra con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctor Antenor. Gracias por su participación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me confirman si se me puede escuchar? Sí, lo escuchamos, doctor. Adelante. ¿Qué tal? Antes que nada, muy buenas noches con todos los presentes. Como ya me presentaron, mi nombre es Antenor Flores, actualmente trabajando como supervisor en la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE, y el día de hoy vamos a compartir un poco sobre el marco de las obras públicas que se ejecutan a nivel nacional. Con respecto a este tema, voy a intentar mantener la cámara prendida, pero en caso de que comience a fallar un poco la señal de internet, voy a tener que apagarla para poder mejorar el ancho de la banda. Me disculpan si en algún momento ven que he apagado la cámara. Igualmente, con respecto al tema del audio, me confirman, por favor, si se me escucha bien, y en algún momento, si hay algún inconveniente con el audio, también me comentan para poder Hay tomar las interferencia, medidas. doctor. ¿Hay alguna interferencia con su audio? A ver, un segundo. Genial. Ahora, ¿se me escucha mejor? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Entonces voy a comenzar a compartir las diapositivas. Con respecto al tema de obras, ya para ir empezando, hay que tener en cuenta de que la verdad es que hay bastante que hablar. El tema de obras es la parte más compleja en realidad de las contrataciones públicas y la verdad es que incluso hay diplomados y seminarios específicamente que se dedican solamente a ver el tema de obras, ¿no? Hay que tener en cuenta de que las obras representan estadísticamente aproximadamente el 70% del presupuesto anual que se gasta todos los años y por lo tanto, al menos dentro de las contrataciones que se realizan bajo el marco de la Ley 3225, la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, digamos que es la vedette de las contrataciones públicas, ¿no? Dado que entiendo esta capacitación orientada al tema de los periodistas, en efecto, aquí es donde se suelen cometer la mayor cantidad digamos, maños dentro de procedimientos de selección, entre otros,
porque tal vez para una persona común, una persona de a pie, a veces se sorprende cuando escucha, es una obra pequeña, es solamente 5 millones, y uno dice, oye, ¿cómo va a ser pequeña si 5 millones? 5 millones es un dineral para muchas personas. Pero en el mundo de las obras públicas, la verdad es que no es así. Las obras públicas, usualmente en los gobiernos regionales, por ejemplo, o entidades de gobierno central como Provías, eh, creo que hubo una interferencia. Ok, las obras públicas, como les comentaba, en entidades de gobierno regional o en las obras grandes que contrata Provías, usualmente son obras que oscilan entre los 100 millones a 200 millones. El OCE, por ejemplo, tiene un programa de acompañamiento y seguimiento a proyectos priorizados de los gobiernos regionales y algunas entidades del gobierno central y el gobierno nacional, discúlpenme, y en efecto, todas las obras o proyectos priorizados que nos pasan son de más de 100 millones. Entonces, por ejemplo, el OCE hace acompañamiento a obras, a obras por un aproximado de 200.000 millones de 200.000, discúlpenme, de 200 millones de soles cada una a lo largo de todo el año para que las entidades del gobierno central y regional no tengan inconvenientes al momento de convocarlas. Entonces, aquí es donde justamente se dan la mayor cantidad de amaños, es donde los proveedores grandes apuntan siempre también. Hay muchos proveedores que conozco que empiezan ejecutando contratos de bienes y servicios, pero siempre tienen el ojo puesto en obras y finalmente tratan de incursionar en algún momento en obras, ¿no? En los últimos casos sonados que han habido también, en los cuales han habido indicios de corrupción con el nuevo gobierno, también vemos que la mayor cantidad de ellos específicamente se trataban de obras públicas. Entonces, como les digo, las obras públicas son un tema muy sensible y por el gran monto que representan es donde se da la mayor cantidad de amaño y donde la mayor cantidad de interés también, tanto de la población como en realidad de todos los sectores, ¿no? Inclusive los abogados siempre tendemos, que nos dedicamos a esto, tendemos a entrar a la ejecución de obras públicas, porque aquí los arbitrajes, los pagos de honorarios por defender alguna empresa que es ejecutora de obras son inmensos, y son los más grandes de todo el mercado, ¿no? Entonces, aquí es donde les comento que pueden- y, por favor, cuidado con los micrófonos para poder seguir fluidamente la sesión. Entonces, empezamos. En primer lugar, ¿qué es una obra para la ley de contrataciones del Estado? Aquí es importante tener mucho cuidado porque hay muchas confusiones en las cuales a veces se suele pensar que cualquier tipo por ejemplo, mantenimiento o cualquier tipo de cosa que yo vea que están haciendo en una vereda, en una pista de mi localidad, de por sí ya es una obra, por ejemplo, cuando eso no es cierto. Para que se considere una obra, bueno, para comenzar, la obra es construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación, todas las palabras que están ahí en la lámina, no vamos a analizar cada una de ellas, de bienes inmuebles tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, ¿de acuerdo? Hay una cantidad grande de obras. Eh, pero lo principal y lo que tienen que tener en mente siempre para saber si están ante una obra o no, es que esta tiene que contar con 5 elementos y tienen que estar presentes, ¿de acuerdo? Dentro de la ejecución de la obra, que son la dirección técnica, ¿de acuerdo? Que usualmente la lleva a cabo un residente de obra, el expediente técnico de obra, que vamos a decirle que es el documento principal de todos los que están aquí, tiene que haber también mano de obra involucrada, también tiene que tenerse en cuenta y presupuestado los materiales de la obra, y finalmente tiene que necesitar la intervención de equipamiento, de acuerdo, de equipos estratégicos que están considerados dentro del expediente técnico, valga decir. Entonces, para que sea considerada una obra, tiene que tener en cuenta estos 5 elementos que son indispensables para poder considerar un trabajo que se realiza como una obra. Hay veces que se hacen mantenimientos que involucran, sí, tener que golpear la pista un poco y nivelarla, por ejemplo, pero esos mantenimientos, en caso de que no tengan propiamente una dirección técnica o un expediente técnico, no van a ser considerados como obra.
Y aquí se generan muchos problemas porque hay muchas entidades que contratan servicios, discúlpame, que contratan obras como si fueran servicio de remodelación, servicio de reconstrucción, servicio de mejoramiento. Y lógicamente, en el caso de servicios, los criterios que establece la norma son inferiores al caso de obras, que la verdad es que por la especialidad que tiene, necesita una dirección técnica más específica. Entonces, hay entidades que utilizan justamente la distorsión del objeto de contratación de una obra a un servicio a efectos de poder eludir todos estos, digamos, candados que le pone la norma a los casos de contratación de ejecuciones de obra. Entonces, esta primera parte es muy importante, saber reconocer cuándo estoy ante una obra y poder diferenciarla de cualquier tipo de servicio, sea de mantenimiento, de remodelación o de mejoramiento, que a veces las entidades lo llevan por esa vía, ¿no? Entonces, ya aprendimos a reconocer en primer lugar qué es una obra. Incluso hay mantenimientos viales que se realizan a grandes carreteras que por el hecho de no tener una dirección técnica o no tener un expediente técnico tampoco califican como obras, ¿de acuerdo? No importa lo grande que vea que es el trabajo que se está realizando. Lo que importa es tener en cuenta que confluyan estos 5 elementos. Eso es lo importante. Ahora, como les decía, el expediente técnico de obra en sí viene a ser el elemento principal de toda obra. Va a ser el corazón de una obra, ¿de acuerdo? De aquí es como la célula inicial, la piedra angular, y en base a toda la información que está establecida y plasmada en el expediente técnico de obra, es que se va a construir o se va a remodelar, se va a hacer la refacción, entre otros, de la determinada infraestructura que busco afectar. Ahora, ¿qué es el expediente técnico de obra? Contiene un conjunto de documentos, ¿de acuerdo? Y ese conjunto de documentos es importante poder reconocerlos e identificarlos. Solamente voy a decir el nombre de cada uno y voy a mencionar qué significa para que lo puedan tener en consideración. Al menos se les quede la idea, ya que tenemos un corto periodo de tiempo. Comprende en primer lugar la memoria descriptiva, ¿de acuerdo? Que es el documento en el cual se plasma los antecedentes, para qué quiero hacer la obra. Es importante porque me dice sobre todo para qué quiero hacer la obra. Y eso es importante para poder identificar si todo lo que viene después está acorde y sirve para justamente afectar esa finalidad para la cual se va a ejecutar la obra. También contiene las especificaciones técnicas, de acuerdo, de los materiales, de los productos que se van a utilizar para poder ejecutar la obra, también especificaciones técnicas de los equipamientos que son necesarios para poder ejecutar la obra, define calidades, define también cantidades. Luego vienen los planos de ejecución de obra, que sobre todo en los casos de obras bajo suma alzada tienen una mayor preponderancia. Los planos vienen a ser ya, digamos, la forma gráfica en la cual se va a plasmar cómo quiero que resulte una obra, ¿de acuerdo? Va a contener los dibujitos y todo eso que usualmente hacen los arquitectos. Entonces es importante porque aquí voy a identificar, muy aparte de lo que está escrito, cómo gráficamente la entidad ha imaginado que tiene que quedar la obra al finalizar la ejecución. Luego tenemos los metrados. Los metrados y el presupuesto y el calendario de avance valorizado tienen una correlación que vamos a ver más adelante, vamos a ver cuál es la preponderancia cuando ya veamos las causales de ampliación de plazo, pero de todas formas los metrados justamente es la medición de la cantidad de metraje o la cantidad de una determinada partida que se va a ejecutar dentro del contrato. Luego viene el presupuesto de obra, el presupuesto de obra es un documento indispensable porque contiene justamente cada una de las partidas que se van a ejecutar y la valorización de cada una de las partidas, ¿de acuerdo? En base a este presupuesto de obra justamente es que se define el valor referencial de la obra y es que finalmente también los proveedores van a realizar su oferta. Ojo, porque los proveedores ven el presupuesto, identifican cuáles son las partidas que están en el presupuesto y en base a cada una de estas partidas ellos van a valorizar su precio y van a finalmente presentar su oferta ante la entidad para poder postular para
licitación o la adjudicación simplificada, sea el tipo de documento de procedimiento que se utilice. Luego tenemos la fecha de determinación del presupuesto de obra, que también tiene un rol preponderante porque hay que recordar que de acuerdo a la normativa de contratación pública, el presupuesto de una obra no puede superar los 9 meses de antigüedad contados desde la fecha de la convocatoria hacia atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hace 9 meses, ¿qué fue? Ahora estamos en junio, menos 5, menos 4, estamos hablando de agosto. Agosto, sí. Imagínense que mi expediente técnico de obra tiene un presupuesto de obra que ha sido determinado en el mes de agosto del año 2021. ¿Podría utilizarlo ahora o no? Todavía podría utilizarlo para convocar un procedimiento ahora porque justo estoy en el mes 9. Pero ¿qué pasa si paso hasta julio? Tengo que volver a hacer nuevamente mi presupuesto de obra porque esos precios, de acuerdo al criterio normativo que tuvo el legislador, ya estarían desactualizados y ya no podrían ser utilizados para esta contratación en concreto. Recuerden, la antigüedad del presupuesto de obra no tiene que ser mayor a 9 meses desde la convocatoria, ¿de acuerdo? Eso también es importante. ¿Qué más tenemos? Tenemos el análisis de precios, que aquí sí ya está más especificado y cuáles son, inclusive están acá las cotizaciones y demás información que llevó a la determinación del precio de cada una de las partidas que están en el presupuesto de obra. Ese es el análisis de precios. Luego viene el calendario de avance de obra valorizado, documento importantísimo porque aquí se define la ruta crítica de la obra. ¿Qué es la ruta crítica de la obra? Luego vamos a poner ejemplos más gráficos de repente cuando entremos a hablar de ampliaciones de plazo, pero aprovechando las bondades que nos brinda el Zoom, vamos a intentar, a ver, utilizar aquí unas líneas. El expediente técnico de obra, y específicamente dentro del calendario de obra, tiene determinadas partidas, ¿de acuerdo? Y estas partidas van a tener justamente unas fechas y un plazo para poder ser ejecutadas. Imagínense que las primeras partidas sean... Uy, creo que... Sí, lo estaba haciendo yo, no estaba usando esto. Imagínense que la primera partida sea removimiento de tierras, ¿de acuerdo? Tengo que hacer una carretera, o tengo que remodelar una carretera. Entonces, primero tengo que hacer el removimiento de tierras, por ejemplo. Esa es mi partida de verde. Luego tengo otra partida que vamos a poner aquí, que conforme vaya avanzando el removimiento de tierras, voy a ir avanzando aquí. Imagínense la nivelación del terreno. Nivelación, vamos. Nivelación. Esa es mi partida de nivelación. Luego tengo acá otra partida, ya no vamos a ponerle nombres. Otra, puede haber una partida que sea acá chiquita, luego va a haber una que va a ser más grande, o de repente empieza acá y termina por acá, etcétera, etcétera. La cosa es que va a haber un punto de inicio y un punto de fin. Todo lo que ocurra en este interín de aquí va a ser mi ruta crítica, ¿de acuerdo? Esta línea de aquí, final, que de repente le cambiamos color, voy a ponerle aquí otro color. Todo lo que ocurra en este periodo se va a llamar ruta crítica y va a definir qué cosa o el tiempo que la entidad está otorgando para poder ejecutar la obra, ¿de acuerdo?
La línea de rojo se llama ruta crítica. ¿Por qué es importante reconocer la ruta crítica? Porque, sobre todo en las ampliaciones de plazo, como vamos a ver más adelante, tenemos que ver cuál viene a ser, cuáles son los hitos que vienen a afectar esta ruta, o a determinar esta ruta crítica. Por ejemplo, aprovechando el rojito, hasta acá, esta partida se convierte en ruta crítica. Cuando ya colisiona con esta línea de acá, esta línea de acá viene a ser ruta crítica. A centrar aquí en realidad. Luego esta partida se vuelve mi ruta crítica. Hasta aquí, esta partida se vuelve mi ruta crítica. Hasta aquí, y a partir de aquí esta vuelve a ser mi ruta crítica. ¿Por qué es importante determinar ello? Porque no cualquier atraso de cualquier partida va a afectar mi ruta crítica, y eso es importante, ¿de acuerdo? Imagínense esta partida que dibujé aquí. De repente la encerramos. ¿Qué pasa si esta partida de aquí se retrasa? Vamos a poner otro color, amarillo. ¿Qué pasa si esta partida encerrada en amarillo se retrasa? ¿Afectó en algo la ruta crítica o no? ¿En algún momento llegó a ser ruta crítica? En realidad no, porque no está afectando nada. Ahora, inclusive, si esta partida que pusimos aquí de rojo se afectara, ¿habría afectación de ruta crítica? Si bien se volvió ruta crítica en un momento, en realidad está dentro del plazo de esta de aquí. Así que esta línea fácilmente la podría bajar. Ya no puedo seleccionarla, pero sí la puedo borrar. Esta línea de aquí fácilmente puede bajar hasta acá y mi ruta crítica sigue siendo esta de acá. Entonces esta partida, si se afecta, también dejaría de ser ruta crítica, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante determinar. No la afectación de todas las partidas no necesariamente va a afectar la ejecución de la obra, el tiempo, el calendario en el que está programado a afectar una obra. Y eso es importante que ustedes justamente lo identifiquen porque cobra relevancia para poder aprobar las ampliaciones de plazo. Más adelante vamos a ver los ejemplos más gráficos de esto, porque justamente en las ampliaciones de plazo, aprobación de adicionales y reducciones, me imagino que ahí es donde está más su interés, porque ahí justamente es donde se cometen la mayor cantidad de amaños dentro de los contratos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a las láminas nuevamente, ya sabiendo que es ruta crítica. Para poder seguir con las siguientes láminas y no retrasarnos porque tenemos corto tiempo. Seguimos. Entonces, el calendario de avance de obra valorizado y el presupuesto de obra son los dos documentos esenciales, digámoslo así. ¿De acuerdo? Los principales de todo el expediente técnico. Calendario de avance de obra valorizado y presupuesto de obra. Esos dos. ¿De acuerdo? Luego vienen las fórmulas polinómicas, que vendrían a representar o a prevenir cualquier tipo de reajuste que vaya a existir dentro del contrato, ¿de acuerdo? Prever, por ejemplo, la modificación del salario mínimo o de costo hora hombre que se le paga a los obreros, ya que esto varía de acuerdo a los acuerdos a los que lleguen los gremios año por año, ¿de acuerdo? Que representa varios problemas, la verdad, a veces, por las huelgas y todo esto que son los trabajadores de construcción civil. Y en caso lo requiera, y esto ya es opcional, también se contiene el estudio de suelos, esto en caso de que vaya a haber remoción de tierras a un nivel considerable, pero el estudio geológico, estudio de impacto ambiental, dependiendo de la zona y de la obra que se vaya a realizar, así como otros complementarios que pueda haber, ¿de acuerdo? Como el CIRA, por ejemplo, etcétera. Entonces, este expediente técnico de obra, como les digo, es la piedra angular de toda obra. Si el expediente técnico de obra está mal, lamentablemente la obra no va a poder ser ejecutada correctamente y va a abrir escenario para que se puedan dar adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo y que la entidad tenga que incurrir en un mayor gasto del que se había pensado inicialmente. ¿De acuerdo?
Por eso es importante tener un expediente técnico de obra correctamente elaborado antes de empezar con la ejecución de la obra. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? No, todo claro, gracias. Bien. Ya. Mejor seguimos. A ver, vamos. Ahora, es importante tener en cuenta, y esto solamente es como un previo aviso, que el contenido de un contrato no solamente se da en el documento que lo contiene, ¿de acuerdo? Tal vez esto es algo que no es muy usual para un abogado y por eso se los comento. A veces se da el caso en el cual hay condiciones adicionales en otros documentos distintos a ese papel rectangular en hoja 4 que uno firma y que tiene como título contrato número tal, ¿de acuerdo? Uno piensa que solamente se tiene que guiar por los lineamientos de ese documento, cuando en realidad no es así, ¿de acuerdo? El contrato, de acuerdo a la normativa de contratación pública, se encuentra conformado por los documentos del procedimiento que establezcan reglas definitivas. Aquí estamos hablando de las bases, de acuerdo, principalmente, tanto las bases originales como las bases integradas, el documento que lo contiene, que viene a ser ese papel en formato A4 que tiene como título contrato número tal y que firma tanto la entidad como el proveedor, ¿de acuerdo? También está conformado por la oferta ganadora y por cualquier otro documento que establezca obligaciones para las partes, como por ejemplo el expediente técnico de obra, ¿de acuerdo? Entonces, no se limiten a revisar solamente ese papel rectangular que tiene como título contrato. Muchas veces en el OCE se advierte que vienen personas a veces a hacer consultas y señalan, señalan, en mi contrato no decía que tenía que realizarse tal cosa, por lo tanto, bueno, dejé que la entidad me aplique una penalidad. Pero señora, si en la orden de compra, en un contrato determinado, por ejemplo, o en sus bases estaba que tenía que ser desarrollado de esa manera, sí, pero no está en el contrato, así que no lo hice valer. La verdad es que sí podían haberlo hecho valer, digo, solamente por no saber que el contrato no solamente es ese papel cuadrado, sino todos los documentos del procedimiento de selección también, no se hace valer el derecho de alguien. Igual, para los periodistas es importante también conocer esto para no limitarse solamente a revisar ese papel cuadrado que dice contrato, que en realidad la extensión es muy corta. En realidad las condiciones están en otros documentos, no en ese papel rectangular. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso también. Ahora, el contrato de obra, al ser una condición técnica de una mayor complejidad de cualquier otro tipo de objeto contractual, requiere determinados requisitos especiales para poder ser perfeccionado. Los requisitos regulares para todo contrato, me dice la normativa, están la presentación de garantías, establecer un código de cuenta interbancario, un correo electrónico y domicilio para efectos de notificación, pero para el caso de obras hay requisitos especiales. Para empezar, para intervenir en una obra, el OCE solamente para intervenir en obras me otorga una capacidad máxima de contratación. Para poder contratar bienes o servicios, por ejemplo, cuando yo voy a inscribirme en el Registro Nacional de Proveedores, el OCE me otorga mi acreditación de que me he inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y yo puedo firmar cualquier contrato, desde un sol hasta 100.000 millones o lo que me imagino. En cambio, en el caso de obras, no es así. Como les comento, en caso de obras, los proveedores tienen que acreditar determinadas experiencias de manera previa inclusive para poder participar en el procedimiento y obtener una capacidad máxima de contratación de acuerdo a los trabajos previos que hayan ejecutado, siendo que cuando un proveedor se registra en el Registro Nacional de Proveedores para ejecutar obras sin tener experiencia previa, solamente se le permite firmar contratos hasta de 500.000 soles, ¿de acuerdo? Y les vuelvo a repetir, para la norma y para el legislador
500.000 soles en una obra es una cantidad ínfima, por más que a muchos nos pueda parecer una millonada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son estos requisitos especiales para poder perfeccionar un contrato de obras? Se pide una constancia de capacidad libre de contratación, ¿de acuerdo? Que es importante tenerla en consideración porque justamente esto, sobre el papel al menos, me va a garantizar que la obra haya sido ejecutada por un proveedor que tiene al menos una cantidad de experiencia considerable para la envergadura de la obra que se va a ejecutar, y justamente esta constancia de capacidad libre de contratación es una de las principales causales por las cuales las entidades no llegan a registrar los contratos de obra en el sistema. Así que cuando ustedes vean que en el SEAS una entidad está demorando bastante en registrar un contrato, esta acreditación de constancia de capacidad libre de contratación puede ser un indicador que ustedes tendrían que revisar dentro de la investigación periodística que uno puede hacer a efectos de ver si la entidad en efecto pasó por alto esto y contrató con un proveedor que en realidad no cuenta con la experiencia necesaria, ¿de acuerdo? Los indicadores de capacidad máxima de contratación son públicos y están en el portal del Registro Nacional de Proveedores. Así que podrían ingresar a esa página, como les digo, y verificar si el proveedor que fue adjudicatario de la contratación contaba o no con la capacidad máxima de contratación necesaria para poder suscribir ese contrato. ¿De acuerdo? Es una de las principales causas por las cuales el contrato no se llega a publicar en el sistema. Luego tenemos que el proveedor también tiene que presentar un calendario de avance de obra valorizado, aquí he puesto las siglas nada más, que ya hemos hablado de qué se trata, y también definir el programa de ejecución de obra, o CPM por sus siglas. En realidad las siglas están en inglés, ¿no? Que es método de la ruta crítica, o Critic Path Method en inglés, y ya sabemos que es una ruta crítica, ¿de acuerdo? Ya sabemos entonces qué significa ese segundo punto con el ejemplo que les puse anteriormente. También tienen que presentar un calendario de adquisición de materiales e insumos, ¿de acuerdo? Esto a efectos de poder amortizar adelantos y de que la entidad tenga mapeado también en qué momentos tiene que desembolsar estos costos que le representan a la entidad, en qué meses determinados, en qué hitos determinados, a efectos de poder contar con la acreditación presupuestal correspondiente, ¿de acuerdo? En una obra no es que el proveedor pueda contratar de golpe todos los materiales, no es que el proveedor pueda ocurrírsele mañana comprar los materiales correspondientes y para ello los va a valorizar y la entidad va a tener que pagárselos en este periodo correspondiente. No, hay un calendario que es aprobado por la entidad y que el proveedor tiene que seguir para poder proceder a la adquisición de materiales e insumos, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta ello, porque la obra puede ser, por ejemplo, de un año, 365 días. El proveedor no puede venir el primer día y decir, voy a comprar todos los materiales y los voy a tener guardados hasta que se ejecute la obra, por ejemplo. O tampoco puede ser que el proveedor esté ejecutando el segundo, tercer mes, cuarto mes, y luego diga, ¿sabes qué? Para ya no estar pidiendo cada rato, hoy se me ocurre que voy a pedir todo de golpe y lo voy a tener guardado en el almacén. Tampoco se puede, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El calendario de utilización de equipos, también, ¿de acuerdo? Los tractores, excavadoras, eh, camión, tractor oruga, camiones, camionetas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Todo esto también se encuentra en un calendario que el proveedor fija, y es importante tener en cuenta de que estos tres puntos, el segundo, el tercero y el cuarto de la lámina, tienen que ser aprobados por la entidad. El proveedor, en el momento de firmar el contrato, va a proponer un calendario de avance de obra valorizado, un calendario de adquisición de materiales e insumos, un calendario de utilización de equipos, pero no es que el proveedor vaya a tener la última palabra, sino es la entidad quien finalmente le aprueba ello. Ahora, ¿qué más? Tenemos el análisis de costos unitarios de las partidas y detalles de gastos generales que dan origen a la oferta. Esto solamente se presenta en el caso del sistema de precios unitarios, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el desagregado por partidas que da origen a la propuesta en el caso de obras sujetas al sistema de suma alzada. Permítanme un segundo. Porfa.
Pasamos a lo siguiente, para no quedarnos sin tiempo. Luego, con respecto al inicio del plazo de ejecución de obra. Ok, ya llevé mi procedimiento de selección, ya tengo a mi ganador. ¿Cómo inicia el plazo de ejecución de obra? Para que inicie el plazo de ejecución de obra, se tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones, ¿de acuerdo? Por parte de la entidad, en principio. ¿Cuáles son esas condiciones que tiene que cumplir la entidad para proceder al inicio del plazo de ejecución de obra? La primera condición es la notificación de quién es el inspector o el supervisor de obra al contratista. Ya vamos a hablar de qué es el inspector y supervisor de obra, no se preocupen. Luego tengo que, bueno, en todo caso, en este punto es importante determinar que el que nombra al inspector o supervisor de obra es la entidad. Entonces, como el contratista no sabe quién es el inspector o supervisor de obra con quien va a tener que coordinar, es un paso indispensable que la entidad notifique la identificación de quién es esta persona al contratista. También tiene que darse la entrega total o parcial del terreno o lugar donde se va a ejecutar la obra, como segunda condición que tiene que cumplir la entidad. Muchas veces se da, por ejemplo, que cuando el proveedor quiere iniciar la ejecución de obra, la entidad hace una entrega total o parcial firmando un acta netamente, nada más, pero finalmente cuando el proveedor va al lugar de ejecución de obra, esos terrenos pueden encontrarse invadidos, es algo usual, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esto perjudica el inicio de la ejecución de la obra, generando ampliaciones de plazo, reconocimiento de mayores gastos, entre otros. Entonces, también es importante tener el ojo puesto aquí, en que al momento de que se entregue total o parcialmente el terreno, se haya hecho una constatación real de que este terreno está completamente deshabitado y está listo justamente para poder proceder al inicio de la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque a partir del día siguiente de que se cumplan estas condiciones, el proveedor ya tiene que empezar a ejecutar, sobre el papel al menos. ¿Qué más? La entrega del calendario de entrega, bueno, para la redundancia, entrega del calendario de entrega de materiales e insumos. O sea, como les comenté, el proveedor inicialmente, como vimos en la lámina anterior, propuso al momento de presentar los documentos para perfeccionar el contrato un calendario de uso de materiales e insumos. Entonces, aquí la entidad, en base a ese calendario de uso, va a proponer su calendario de entrega de materiales e insumos. ¿De acuerdo? Una vez aprobado el calendario que propuso el proveedor para el uso. Aquí ya la entidad dice, te apruebo, y este es el calendario de entrega que finalmente vas a tener que tomar en consideración. Tanto para el tema de los adelantos, como para que pueda tener la entidad mapeada en qué momento va a desembolsar este monto. ¿De acuerdo? Luego tenemos la entrega del expediente técnico de obra completo. En caso únicamente este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. Una vez que inicia la obra, las entidades publican el expediente de técnico de obra primigenio en el SEACE, ¿de acuerdo? Sin embargo, este puede haber sufrido modificaciones durante el procedimiento de selección. Y en este caso, la entidad tiene que entregar el expediente técnico de obra actualizado de manera completa, porque la información que va a publicar en las bases integradas y en el nuevo expediente técnico que se va a publicar en el CAC no va a ser la información absoluta, va a haber información interna que la entidad va a manejar en físico, y esto tiene que ser entregado al contratista. También tenemos que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 181 del reglamento, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de adelantos, para qué sirve cada uno, cuáles son las condiciones, entre otros. El expediente técnico, como les decía, solamente se entrega en caso haya sido modificado. No siempre va a darse. Y finalmente hay que tener en cuenta de que se puede diferir el inicio del plazo de ejecución por falta de los dos primeros documentos, de los dos primeros causales. La falta de supervisor e inspector y por falta de disponibilidad de terreno. En estos dos casos, la normativa ha previsto que las partes pueden pactar diferir el inicio del plazo de ejecución. ¿De acuerdo? ¿En qué plazo la entidad debe cumplir las condiciones de las que hemos hablado en la lámina anterior?
el plazo es de 15 días siguientes a la suscripción del contrato. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la etapa de ejecución de un contrato, aquí ya tenemos un contrato que ha sido firmado, ¿de acuerdo? Entonces la entidad tiene 15 días para poder cumplir con estas condiciones que están aquí y que con ello el proveedor ya se encuentra obligado a iniciar la ejecución de la obra. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Solamente el 5% de contratos de obra se cumplen las condiciones de las que hablamos en los 15 días siguientes. Acá estamos hablando de 15 días calendarios, ojo, ¿de acuerdo? No hábiles, son días calendarios. Aquí disculpen que me pasé de esta lámina y no vi que había una consulta en el chat. Entrega del expediente técnico de obra completo, como les digo, en las bases integradas, que esa es la consulta que nos hace justamente la compañera Karina, nos pregunta, ¿las bases integradas ya en el CAC pueden modificarse? Cuando las bases integradas se publican en el CAC, no pueden modificarse, ¿de acuerdo? Son las reglas definitivas de juego. Bueno, en los casos de licitaciones públicas, hablando propiamente de obras y concursos públicos, si hablamos de supervisión de obras, se puede modificar si es que hay una elevación y el OC emite un pronunciamiento, y al emitir el pronunciamiento emite algo también que se llaman bases integradas definitivas. Pero sería la única forma en la cual se podrían modificar unas bases integradas que ha elaborado el comité. Una vez que el comité de selección, en adjudicaciones simplificadas, en licitaciones públicas, en las cuales no se ha procedido a hacer la elevación de consultas y observaciones, son las reglas de juego y no se pueden tocar en ningún extremo, siendo que en caso de que haya alguna contravención, la única salida es declarar la nulidad del procedimiento de selección. No se podría de repente en algún acta, sea de otorgamiento de buena pro, de evaluación, decirse, hay tal condición que se va a cambiar para la suscripción del contrato. No, no puede haber. Espero haber respondido a la pregunta. Genial. Ahora, como les decía, este plazo en el cual la entidad tiene que cumplir con estas 5 condiciones que estamos poniendo aquí es de 15 días naturales o calendarios siguientes a la suscripción del contrato. En la práctica casi nunca se da. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Diversas razones. Pero ustedes ya saben que la entidad tiene la obligación de cumplir estas condiciones dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del contrato. ¿Qué ocurre si la entidad no cumple con las condiciones dentro del plazo? La normativa señala que el contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro de los 15 días, nuevamente calendarios, siguientes. ¿Cuántos proveedores o contratistas resuelven el contrato porque la entidad no cumplió las condiciones dentro de los 15 días siguientes? Hasta la fecha no conozco de ninguno, todos los años que he venido dedicándome a la contratación pública. ¿Por qué? La salida es, bueno, la respuesta es algo lógico, ¿no? Si he ganado una obra de 1 millón de soles, no la voy a resolver y cobrar porque hay que decir eso también es importante. Dentro de ese mismo plazo, los proveedores tienen derecho, resuelven el contrato y tienen derecho al resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al 5 por 10, de 10.000 del monto del contrato por cada día y hasta por un tope de 75 por 10.000. ¿De acuerdo? Obviamente este monto me va a salir menor de lo que finalmente voy a ganar si ejecuto el contrato, así que la incidencia en la cual los proveedores utilizan este mecanismo es ínfima, ¿de acuerdo? Pero igual, hay que reconocer que los contratistas tienen esta salida o esta solución en caso de que la entidad no haya procedido a cumplir las condiciones dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del contrato. Lógicamente, esto perjudica el plazo de ejecución de obra, o bueno, la fecha o la expectativa de fecha que tenía tanto la población como el público en general en poder recibir la obra, ¿no? Porque mientras más la entidad obviamente se demora en cumplir las condiciones, el plazo de ejecución de obra no va a empezar. Para eso también es muy importante, aprovechamos la pizarra nuevamente, diferenciar dos cosas.
Una cosa, es el plazo de vigencia de un contrato y otra cosa completamente distinta es el plazo de ejecución de un contrato. ¿De acuerdo? El plazo de vigencia del contrato, así dibujamos, va desde aquí, el texto nuevamente, te lo hago, desde el día siguiente de firma de contrato. ¿Ok? Disculpen que no domine tanto esto. Desde el día siguiente de la firma de contrato hasta el pago final. ¿De acuerdo? Este es el plazo de vigencia de contrato. Sin embargo, el plazo de ejecución de contrato, otra cosa, no necesariamente va a coincidir con el plazo de vigencia del contrato. Y es importante tener en cuenta ello para no cometer errores, ¿de acuerdo? Esto es esencial. El plazo de ejecución del contrato, en este caso de obras, inicia recién a partir del día siguiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en la norma. Ahora, esas condiciones en principio tienen que cumplirse dentro de los 15 días siguientes de la firma de contrato. ¿Recuerdan lo que hemos hablado? Bien, esto lo borro, esto lo dejo. Y en un plano ideal, ese sería mi hito de día siguiente de cumplimiento de condiciones. Y culmina con regularmente la anotación de la culminación en el cuaderno de obra. Igual van a tener la clase grabada, así que si no capturaron pantalla, la van a ver ahí. Ese es el plazo de ejecución del contrato. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque muchos se confunden y aplican figuras que no corresponden porque no saben reconocer el momento en el cual se ubican. Y ahora esto va a cobrar relevancia cuando hablemos de adicionales y ampliaciones de plazo. Que ya vamos a ir llegando de una vez porque nos queda poco tiempo. Entonces, se supone, como les decía, que entre esto y esto hay 15 días. Calendario.
pero no siempre se da. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La población o la prensa obviamente va a decir, si ya firmaste el contrato este día de aquí, dentro de 15 días debería estar cumpliendo las condiciones y al día siguiente, el día 16, debería empezar el plazo de ejecución del contrato. Si ustedes este día 16 ven que no ha empezado la ejecución del contrato, entonces tienen que decir, acá hay algo raro, está pasando, ya estás incumpliendo, y ahí ya tienen que ponerse a investigar. Ahora, hay una consulta que nos hacen antes de pasar a la siguiente lámina. Preguntan, ¿qué pasa cuando la entidad entrega dinero a la empresa y después se demuestra que las cartas fianzas son falsas, lo cual es un delito? Hay una manera de evitar que sorprendan a la entidad. Eso, bueno, ya que ya estamos hablando de las condiciones para la ejecución del contrato, es todo un tema, la verdad. Lo primordial es que para este tipo de entregas, sobre todo de adelantos directos, se maneje la figura del fideicomiso para poder entregar el adelanto. Entonces, ahora la normativa ha introducido desde la última modificatoria, del último cambio de reglamento, mejor dicho, no la última modificatoria. Cuando se cambió el reglamento íntegramente, que fue a través del Decreto Supremo 344-2018, que entró en vigencia a partir de enero del 2019, este nuevo reglamento introdujo la figura del fideicomiso para la entrega de adelantos. Entonces, las entidades tienen la opción ahora de poder establecer este fideicomiso para que cuando, de repente no todos están familiarizados con la figura del fideicomiso, pero en el fideicomiso hay un intermediario para la entrega de adelantos que viene a ser una entidad bancaria. Entonces, la entidad deposita el dinero en una cuenta mancomunada de esta entidad bancaria. Vamos a poner que sea el Banco de la Nación. La entidad abre una cuenta en el Banco de la Nación, pero esa cuenta es mancomunada, está a nombre tanto del contratista como de la entidad. Y el contratista no puede retirar dinero si es que no tiene la autorización previa de la entidad. El adelanto ya está entregado. En principio, tiene la liquidez ya asegurada del contratista, pero justamente es una forma de que la entidad pueda ir midiendo, en efecto, para qué está utilizando y en qué medida el dinero el contratista. En efecto, no es lo único que pasa, ¿ah? No solamente es que me entregan una garantía falsa y que finalmente de manera posterior me doy cuenta de que esa garantía no servía y el proveedor ya se escapó con el dinero. También se da veces que hay empresas grandes que vienen, supuestamente grandes, que vienen del extranjero y que quieren hacer consorcio con una empresa peruana para poder eh, ejecutar la obra, una obra determinada. Como esa empresa peruana chica no tiene tanta experiencia, hace consorcio con una empresa extranjera que viene y le pone la mayor cantidad de experiencia para ganar el contrato. Como tiene la mayor cantidad de experiencia, va a tener mayor porcentaje de contrato también. Independientemente de que internamente pueda ser que la empresa peruana sea la que va a ejecutar todo, y la otra empresa solamente está prestando la experiencia, sobre el papel no pueden decir eso porque quien está poniendo la mayor cantidad de experiencia es la empresa extranjera. Y muchas veces esta empresa extranjera, como cobra el adelanto de manera proporcional a su porcentaje, se va del país y no le interesa que la sancionen porque ya no piensa regresar. Estamos hablando de una obra de 200 millones y me dieron el 10% de adelanto directo, estamos hablando de 20 millones, la empresa extranjera se fue del país con 20 millones sin haber movido un dedo. Y obviamente deja a la empresa peruana acá estancada y con toda la sanción que le va a venir, ¿no? Y también el tema del cobro de adelanto, de la devolución, porque ya obviamente va a iniciar acciones judiciales para que el proveedor pueda proceder a la devolución del dinero. Entonces, hay bastantes figuras que pasan. Con respecto al tema de las cartas fianzas falsas, hay que recordar que la entidad tiene la obligación, de acuerdo al artículo 64 del reglamento, de verificar la información del contratista, discúlpeme, del adjudicatario. Toda la información tiene la obligación de poder hacer la fiscalización posterior una vez otorgada el consentimiento de la buena pro. Entonces, una vez que se consiente de la buena pro, la entidad tendría que hacer el barrido de toda la información del proveedor, sobre todo de las cartas de línea de crédito en caso de que hayan sido parte del contrato. Ahí viene el tema.
La norma te obliga a revisar los documentos que presentó dentro de su oferta, pero no me dice nada con respecto a los documentos que se presenten de manera posterior. Pero ojo, estamos hablando de documentos para la suscripción del contrato aquí, entre los cuales se encuentran las cartas fianzas. Pero ojo, ello no quiere decir que la entidad no pueda hacerlo. Entonces, justamente una medida principal para poder evitar el uso de cartas fianzas falsas, justamente sabiendo todas las implicancias que pueden haber sobre, en caso esta sea falsa, porque el proveedor, como les comento, puede irse con el adelanto y finalmente se desaparece del mapa porque esa garantía es falsa y la entidad nunca va a poder ejecutarla. Entonces, muchas veces se da que, en efecto, las entidades, por más que la norma no lo diga de manera expresa, tienen que de manera diligente hacer la verificación de si la garantía es falsa o no. Para ello es bien básico, porque basta con mandar una carta a la institución bancaria y preguntar, ¿no? ¿La garantía que has otorgado con un número tal es verdadera o no? Y se acabó. Así de simple. Nosotros como OCE varias veces nos llegan denuncias, la garantía tal es falsa. Nosotros enviamos un correo o una carta, usualmente es por correo electrónico inclusive, al correo oficial de las entidades bancarias que aparecen en cualquier página web y nos responden, la verdad es casi inmediato, nos responden al día o los 2 días a lo mucho, señalándonos si la carta es verdadera o no. No se hacen ningún problema, la verdad, los bancos en dar esa información. Inclusive los medios periodísticos podrían hacerlo. De acuerdo, es información abierta, la verdad. Y como les digo, así se podría garantizar justamente que la carta fianza no sea falsa. Ahora, han habido también bastantes problemas con respecto a que habían entidades que, si bien entregaban cartas fianzas verdaderas a proveedores para garantizar su participación en procedimientos de selección, así como la firma de contratos a través de cartas fianzas, de acuerdo al reglamento de la SBS y por el tipo de categoría que tenían, no estaban autorizadas a otorgar cartas fianzas a empresas que participen en licitaciones. Esto se da sobre todo para las cooperativas de ahorro, que son las famosas COPA, ¿no? Esas cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo a al esquema que venía manejando la SBS, únicamente tienen la facultad de otorgar préstamos, garantías, cartas de línea de crédito para sus propios asociados y no para cualquier otra empresa externa a esta asociación, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El año pasado hubo un problema grande y hasta ahora se siguen detectando más casos en los cuales hay cooperativas de ahorro y crédito que han entregado cartas fianzas que finalmente exceden la capacidad operativa que tienen y en caso que la entidad vaya a querer ejecutarlas, por más que esa carta fianza es verdadera, no lo va a poder hacer. Entonces también no solamente es verificar, hacer la fiscalización posterior de la carta fianza con la entidad bancaria, sino también sería importante aquí, hay que resaltar que se tenga en consideración los lineamientos de la SBS y se podría hacer un traslado para preguntarle a la SBS si esa garantía está otorgada por una empresa que tiene justamente la habilidad legal para ello, ¿de acuerdo? En efecto, presentar una carta fianza es un delito y el hecho de que la entidad no lo haya verificado diligentemente no es un delito, pero sí es una falta administrativa grave, ¿no? Porque causa un perjuicio para el Estado y van a haber acciones civiles de repetición para los funcionarios que hayan causado este perjuicio, la verdad, que puede haberse ocasionado. Esa sería una medida, la medida más fácil, la verdad, y más efectiva que recomendaría. Regresamos a las láminas, corremos ahora sí. Ya hablamos de esto. Ahora, dentro de una obra hay dos actores que son los principales, que cobran la mayor preponderancia y que ya los deben haber escuchado. Son el residente de obra y el supervisor de obra. El residente de obra, ¿qué cosa es? ¿Quién es? Es el responsable técnico de la obra. Viene básicamente a ser el representante del contratista dentro de la obra. Así que cualquier cosa que yo quiera preguntarle al contratista, lo hago a través del residente de obra, ¿de acuerdo? Él va a ser el jefe, el que va a dirigir todos los trabajos
va a dirigir a todo el personal del contratista, ¿de acuerdo? Todos los obreros, va a determinar cuándo se usa equipo, cuándo no, cuándo hay que cambiar alguna cosa, cuándo no, cómo se define cada actuación. Él es el que va a tener que hacer cualquier tipo de solicitud que el contratista tenga que realizar dentro de la obra, ¿de acuerdo? Para eso se maneja un cuaderno de obra que vamos a hablar de qué trata. Pero él es el que se encarga básicamente de hacer todas las anotaciones en representación del contratista dentro de este cuaderno de obra. Va a llevar a cabo, en efecto, todas las anotaciones, el recuento de cada actuación que va ocurriendo dentro de la obra, va a hacer cualquier tipo de consulta a la entidad sobre algún aspecto que no le quede claro del expediente de obra o sobre alguna situación de repente que haya surgido de la nada durante la ejecución de la obra y que no haya estado prevista en el expediente técnico. Va a tener que ejercer cualquier tipo de actuación que ustedes puedan imaginarse que el contratista tiene que hacer para poder culminar la obra. Él es el jefe, el más, como se dice, dentro de la obra, ¿no? Pero en representación del contratista. Ahora, la norma considera obligatorio que este residente de obra tenga que ser sí o sí o un ingeniero o un arquitecto, ¿de acuerdo? Dependiendo de la magnitud y la complejidad de la obra. Arquitecto básicamente se usa para obras de edificaciones y afines de menor envergadura. Lo usual ya en obras que superan el 1.000.000 de soles es que siempre se pida un ingeniero. Este ingeniero no necesariamente tiene que ser civil, casi siempre sí, de acuerdo, en la mayoría de casos, pero no siempre. ¿Por qué? Porque puede ser que por la envergadura y por el tipo de obra específica que se vaya a realizar, puede ser sus veces otro tipo de ingeniero, ¿de acuerdo? Puede ser que un ingeniero sanitario sea, por ejemplo, el más acorde para poder ejecutar o realizar la dirección de una obra de saneamiento, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo. Ahora, acá en el chat, comentario. ¿Es obligatoria la permanencia permanente en la obra? Sí, justamente eso es lo que iba a pasar a señalar. Luego de eso, puede ser ingeniero o arquitecto. Ahora pasamos a la pregunta, no se preocupe. La experiencia mínima que tiene que tener el residente de obra, de acuerdo a la normativa de contratación pública, es de 2 años de experiencia en la especialidad específica de la obra que se vaya a contratar. Si es una obra de telecomunicaciones, tiene que tener una experiencia mínima de 2 años en telecomunicaciones. Ahora, ojo que esta experiencia mínima es la que me dice la normativa. Sin embargo, esta experiencia la entidad la va a fijar de acuerdo a los criterios o la envergadura de la obra o la complejidad que ésta vaya a representar. ¿A qué me refiero? Si bien la norma me dice que es mínimo 2 años, si es una obra de 200 millones, entonces, y va a ser una obra de saneamiento que va a tener trabajos de desnivel y de rotura de tuberías, excavaciones profundas, vaya a tener que cambiar toda una red de alcantarillado a nivel distrital o a nivel, digamos, más grande, puede ser inclusive provincial. Entonces, obviamente no va a ser congruente que solamente le pida 2 años. Acá la entidad va a subirle la experiencia a 7 años de repente, ¿de acuerdo? Entonces, esta experiencia mínima es el tope sobre el cual la entidad puede jugar hacia arriba, de acuerdo a la envergadura de obra, para que pueda ejecutarse la obra, de acuerdo a lo que ellos consideran que debe ser la experiencia de un profesional diligente que pueda ejecutar la obra de una manera adecuada. Ahora, como el residente de obra es la cabeza, es el representante, es el pulpo del cerebro del contratista dentro de la obra, lógicamente tiene que estar permanentemente dentro de la obra. No puede faltar ni un solo día y tiene que estar todos los días desde que comienzan a ejecutarse los trabajos hasta que termina el jornal del día. ¿De acuerdo? Eso es indispensable tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque existe una prohibición. Y es más, con la nueva normativa ahora pasó a ser ya una causal de sanción inclusive. Antes solamente se sancionaba a proveedores. En el marco de un contrato incurrían en alguna actuación que la norma consideraba que meritaba una sanción. Sin embargo, ya con el cambio normativo,
¿de acuerdo? A partir del decreto legislativo 1444, que fue publicado en septiembre del 2018 y entró en vigencia justamente en enero del 2019, ahora también hay sanciones para los residentes de obra y supervisores de obra. Entonces, el Tribunal de Contrataciones del Estado, del OCE, ya no solamente sanciona a proveedores, sino que también sanciona a residentes de obra y supervisores de obra, a pesar de que estos propiamente no son proveedores y no son contratistas, no son parte del contrato, sino solamente son trabajadores. Los residentes de obra son un trabajador del contratista, de la empresa que ejecuta la obra. Es cierto que es el trabajador más importante porque es el que va a dirigir todo y finalmente va a ser representante de este contratista en la obra, pero finalmente es un trabajador más. Ahora, jamás han habido sanciones para trabajadores de una empresa, sino para la empresa en sí, pero en este caso la norma ha hecho una excepción. ¿Por qué? Porque se daba y era ya demasiado escandaloso la cantidad de incidencia en la cual se detectaba que habían residentes de obra que tenían o venían desempeñando dicho papel en bastantes obras al mismo tiempo, lo cual obviamente es inconcebible porque si yo tengo que estar permanentemente en la obra, entonces, ¿cómo puedo estar ejecutando esta labor en 2 o 3 horas al mismo tiempo? No puedo estar presente en 3 lugares al mismo tiempo, físicamente es imposible. Entonces, obviamente, estos residentes incumplían con su obligación, ¿de acuerdo? Muchas veces, inclusive, estafando hasta el mismo contratista, porque el contratista no tenía conocimiento de que está en otras obras, a veces sí, no, a veces sí eran obras del mismo contratista, pero a veces no, a veces los contratistas no se daban cuenta de que este residente había sido contratado por otras empresas en otras obras y que finalmente estaban incumpliendo con sus obligaciones dentro del contrato. Porque es importante e indispensable que el residente esté de manera permanente y continua dentro de la obra. Es indispensable porque justamente él es el que toma cualquier tipo de decisión, el que dirige hasta el más mínimo detalle de la obra, hasta el más mínimo trabajo que realiza cada uno de los obreros, y por lo tanto su presencia es indispensable dentro de la obra, ¿de acuerdo? En todo momento, cualquier hora, cualquier día. Preguntas. Ok, seguimos. ¿Cuál es su contraparte? ¿Cuál es el némesis de este ejecutor de este residente de obra que representa al contratista? La contraparte viene a ser el supervisor y o inspector de obra. En primer lugar, ¿qué es el supervisor y o inspector de obra? ¿Quién es? ¿Qué hace? Es el responsable de velar por la correcta ejecución de la obra en representación de la entidad, ¿de acuerdo? Así como el ejecutor, el residente, era la cabeza, el cerebro, el representante dentro de la obra del contratista que decida cualquier tema. Lo contrario viene a ser, por el otro lado, el supervisor. El supervisor es el que tiene que estar encima del contratista, velando porque cada trabajo, por más mínimo que se haga, esté acorde al expediente técnico y a las pautas brindadas por la entidad de manera previa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre supervisor y o inspector? La normativa de contratación pública ha establecido que esto se fija en la ley de presupuesto. Hay una norma de remisión. Entonces, la ley de presupuesto de cada año es la que establece si se va a utilizar un supervisor o un inspector de obra. Y esto depende de la cuantía. Actualmente esta cuantía es 4.300.000. Si la obra es superior a 4.300.000, es obligatorio que exista un supervisor de obra. Y si es menor a esta, puede haber un supervisor de obra o un inspector de obra. Es alternativo y es a criterio de la entidad. ¿De acuerdo? Ahora paso a responder la pregunta que dijeron en el chat. No se preocupen. Primero déjenme terminar con la idea. Entonces, el supervisor de obra, al mismo tiempo, como es la contraparte del residente, y tiene que supervisarlo en todo momento, lógicamente también tiene entonces la obligación de estar de manera permanente y en todo momento dentro de una obra, ¿de acuerdo? Es indispensable ello. No puede, por lo tanto, tampoco el supervisor y o inspector estar en más de una obra al mismo tiempo, porque físicamente es imposible que esté en 2 lugares al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, atendiendo a la pregunta que me hicieron en el chat, ¿es causal de sanción
que el residente no esté a tiempo completo en la obra, hay que tener en cuenta que para sancionar en primer lugar a un contratista, el hecho de que éste incumpla alguna condición del contrato no es causal de sanción de por sí, salvo que este incumplimiento de contrato haya generado la resolución del contrato. Entonces, puede haber que el contratista haya incumplido el contrato y yo le apliqué penalidades, pero seguimos adelante con el contrato. Esta infracción no es causal de sanción para la normativa. Únicamente que él incumplió con alguna condición del contrato y yo dije, ¿sabes qué? Acá resolvemos el contrato. Entonces, ahí recién es una causal de sanción. Entonces, hay que tener en cuenta que no cualquier incumplimiento de contrato es causal de sanción para el contratista. Ahora, aquí lo mismo. Si el residente de obra no está de manera permanente en la obra, de por sí, en principio, para el contratista no es causal de sanción. ¿De acuerdo? Para el residente y para el supervisor, sí, pero únicamente en caso se detecte que esto se debe a que está en otra obra al mismo tiempo. Entonces, si yo estoy como residente o supervisor en dos obras al mismo tiempo, la normativa lo ha tipificado como una causal de sanción. Ahora, el hecho de que el residente no está en un momento determinado, imagínense que haya ido a la fiscalía o la entidad y ve que no está justamente el residente de obra, y hace una anotación. De por sí no es causal de sanción, como les comento, salvo que se demuestre que en efecto estaba en otra obra al mismo tiempo, y ahí sí lo comunicó al Tribunal de Contrataciones del Estado y es sanción. ¿De acuerdo? Pero para el residente, no para el, o supervisor, según sea el caso, no para la empresa. Ahora, si la empresa ve que el residente o supervisor no está, la empresa, lógicamente, ahí tendría que hacerle los descuentos correspondientes, porque se supone que le está pagando para estar de manera permanente todo el día. Hay que tener en cuenta también que el tema del residente muchas veces, o la ausencia del residente o supervisor, excede muchas veces del ejecutor de obra o de la entidad que contrató al supervisor. A veces estos estafan también al contratista o a la entidad y están en más de una obra al mismo tiempo sin haberles avisado. Ahora, como el supervisor y o inspector de obra tienen que controlar al residente de obra, al más del otro equipo, digámoslo así, por lo tanto, tienen que cumplir necesariamente con la misma experiencia y calificaciones que el residente de obra. Si al residente de obra le pedí 7 años, el supervisor de manera obligatoria tiene que pedírsele también 7 años de experiencia. Si al residente de obra le pedí que tenga especialización en obras de saneamiento, también tengo que pedírsela, por lo tanto, al supervisor de obra. ¿De acuerdo? Todo el perfil que yo determine para el residente de obra tiene que cumplirlo también el supervisor de obra. Es algo obligatorio. Ahora, a ver, hay otra pregunta aquí en el chat. Nos consulta Cindy. ¿Y el papel del supervisor, ya sea ingeniero o empresa contratada, tendría que ver con que el residente esté en la obra o no? Sí, se supone justamente que el supervisor, al estar todo el día dentro de la obra, tiene que detectar si en algún momento el residente no está en la obra. Y eso se anota en el cuaderno de obra. ¿De acuerdo? Sí, el supervisor, en efecto, esa es su labor. Ahora, es importante aquí hablar de cuál es la diferencia entre supervisor y inspector de obra. El supervisor de obra es un tercero que es contratado por la entidad para que supervise los trabajos que viene ejecutando el residente de obra, ¿de acuerdo? Y el inspector de obra es un trabajador de la entidad que es nombrado para hacer estas funciones, no es un tercero externo. Ahora, el inspector de obra siempre va a ser, por lo tanto, una persona natural, que es un trabajador de la entidad. Pero el supervisor puede ser una persona natural o puede ser una empresa, ¿de acuerdo? Ahora, muchas veces el supervisor le falla a la entidad porque es un tercero ajeno. A veces inclusive hasta se coluden con los ejecutores de obra. Así que hay que tener mucho cuidado porque el supervisor, por más que sea el representante de la entidad dentro de la obra, no siempre juega a favor de la entidad. ¿De acuerdo? A veces hasta se desaparece. Entonces es importante tener que la entidad tenga que tener el ojo puesto siempre sobre su supervisor. Ahora, en una misma obra, obviamente, el supervisor, como va a controlar al ejecutor, no puede ser ejecutor, definitivamente, ni integrante de su plantel técnico, porque obviamente ahí existiría un conflicto de intereses.
Pasamos rápido, que nos quedan solo 40 minutos. Ahora, hablemos de adelantos de obra. Ok, imagínense que ya se cumplieron las condiciones para la ejecución del inicio del plazo de ejecución de obra que vimos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tipo de adelantos se pueden dar dentro de una obra? Existen dos clases de adelantos, que serían el adelanto directo y el adelanto de materiales e insumos. El adelanto directo no puede exceder el 10% del monto del contrato original, mientras que el adelanto de materiales e insumos no puede exceder del 20% del monto del contrato original. ¿De acuerdo? El adelanto directo me lo otorgan ni bien firmo el contrato. ¿Por qué? Porque es directo, no necesita ninguna condición. Firmo mi contrato y ya puedo pedir mi adelanto directo. Ahora, dentro de las bases se establece un plazo dentro del cual se puede pedir este adelanto directo, que usualmente oscila entre los 8 y 15 días siguientes a haberse firmado el contrato. Dentro de este plazo se pide el adelanto directo, el cual no excede el 10%. De nuevo, no excede el 10%, pero no quiere decir que siempre se vaya a dar el 10%, ojo. Eso depende del criterio de la entidad. La entidad dentro de las bases podría haber dicho que solamente iba a otorgar el 8%, imagínense. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las bases se fija cuándo es el porcentaje específico de adelanto directo que se va a otorgar en el contrato. Por otro lado, tenemos el adelanto de materiales e insumos. Estos adelantos no exceden del 20% del monto del contrato original. Nuevamente, se establece el porcentaje preciso dentro de las bases. Y este adelanto sí hay que tener en cuenta de que se otorga de acuerdo al calendario de uso de materiales e insumos. Este adelanto no se otorga de manera directa al proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es importante también tener en cuenta, como les mencioné, que el proveedor ha tenido que proponer un calendario de uso de materiales e insumos y la entidad ha tenido que aprobarlo y entregarlo al momento del inicio de la ejecución de la obra, ¿no? Como fijamos, es una de las condiciones para que pueda iniciar la obra. Ahora, en cuanto a la entrega de adelanto directo, hay que mencionar que no se menciona en la normativa la entrega de adelantos parciales, pero en la base de estandarizadas sí se establece la posibilidad de hacer entregas de adelantos parciales. Esto principalmente para obras que se ejecutan por tramos, ¿de acuerdo? Puedo entregar adelantos parcialmente de acuerdo a los tramos que van a ser ejecutados. Puedo otorgar, por ejemplo, si hay dos tramos, el 5% en un primer momento y el 5% en otro segundo momento. No es lo usual es que se entregue el 10% de manera directa, ni bien se vaya a suscribir el contrato, pero hay varias implicancias. El tema de garantías falsas a veces, de fiel cumplimiento, el tema de consorcios con empresas extranjeras que se desaparecen y que dejan, como se dice aquí, con el muerto encima al proveedor nacional con el cual se consorciaron, entre otras figuras que pueden ser analizadas ya a un nivel macro para poder proponer soluciones de mejora a nivel normativo. ¿Qué más? En cuanto al adelanto para materiales e insumos, hay que tener en cuenta que es responsabilidad del inspector o supervisor verificar la oportunidad de la solicitud del adelanto de materiales y que éste esté de acuerdo al calendario correspondiente. Entonces aquí el inspector o supervisor tiene una labor preponderante, porque el contratista puede intentar sorprenderme y pedirle en un momento en el cual no le corresponde de acuerdo al calendario. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta ello. ¿Qué más? No existen adelanto de materiales cuando hayan adicionales de obra. Vamos a hablar de qué son adicionales de obra, pero son trabajos no previstos de materia inicial, pero que son indispensables de ser ejecutados para poder cumplir con la finalidad de la obra. Entonces, en estos casos, no puede haber adelantos de materiales e insumos por el adicional que se vaya a ejecutar, solamente adelanto directo. Ahora, el cuaderno de obra. ¿Qué es el cuaderno de obra? El cuaderno de obra, que ahora, desde la aprobación de la directiva 009-2020, se lleva de manera digital, está publicado en el SEACE. El cuaderno de obra viene a ser el repositorio en el cual se van a anotar todas las incidencias de la ejecución de la obra. Se inicia, de acuerdo a lo establecido en esta directiva 9-2020, que pueden revisar, se inicia al momento de hacer la entrega del terreno. Esa siempre va a ser la primera anotación que tiene que tener un cuaderno de obra. Entonces, cuando se hace la entrega de terreno, que justamente es una de las condiciones para poder iniciar la obra, entonces se apertura el cuaderno de obra digital,
están obligadas a las entidades, y se anota ese mismo día la entrega de terreno. Entonces hay que tener en cuenta de que la anotación en el cuaderno de obra de apertura no es el día en el que se inicia la ejecución de la obra, sino es el día en el que se hace la entrega de terreno, ¿de acuerdo? Entonces este cuaderno de obra es la hoja de vida. Acá están anotadas todas las actuaciones y todas las incidencias que puedan incidir en la obra. La aprobación de mayores metrados, de adicionales, las solicitudes que pueda hacer, cualquier tipo de solicitud o consulta, sea aclaración de dudas, que pueda hacer el residente de obra, también su absolución por parte del supervisor de obra. Si el supervisor de obra ve que no hay algún personal del ejecutor, tiene que anotarlo. Si igual el ejecutor ve que el supervisor de obra no está en la obra, también tiene que anotarlo. Cualquier incidencia, si se lesionó algún trabajador ejecutando algún tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Si hay algún robo dentro de la obra, etcétera, etcétera, cualquier cosa tiene que estar obligatoriamente en el cuaderno de obra, ¿de acuerdo? Que ahora es digital justamente para preservar la integridad de las anotaciones que se realizan, porque muchas veces cuando había algún tema que no le gustaba al residente de obra, como él era el que custodiaba este cuaderno de obra, muchas veces lo perdía. Y decían, me lo robaron, iban a la comisaría, decían que había una denuncia por robo, pero finalmente en realidad era por un tema que le convenía, ¿no? Entonces ahora ya no se puede hacer ese tipo de cosas. O a veces se cambiaban las páginas del cuaderno de obra. El supervisor anotó algo que no me gustaba, pero arreglamos por lo bajo y quedamos en darle un dinero para que pueda borrar o arrancar esa página del cuaderno de obra. Entonces aquí había un problema. Entonces se decidió digitalizar el cuaderno de obra, que es algo que se venía trabajando desde hace bastante tiempo, pero que finalmente se logró concretar en el 2020. Hay una excepción para poder usar el cuaderno de obra, que es cuando hay comunidades, hay que entender la realidad nacional, en las cuales todavía no llega el Internet de manera adecuada. Entonces, en estos casos se permite, y es una excepción que está plasmada en la directiva, que las entidades lleven un cuaderno de obra físico, pero cada fin de mes están obligadas a escanear las hojas del cuaderno de obra físico y subirlas al sistema de cuaderno de obra digital. ¿De acuerdo? Es la única excepción en la cual se permite llevar un cuaderno de obra físico. Es importante tener en cuenta ello. Ahora, el cuaderno de obra se puede visualizar en línea, no es público, ¿de acuerdo? Pero los órganos de control tienen un usuario especial para poder verlo, que es algo importantísimo. No es de acceso público todavía, ¿de acuerdo? Pero igual, por transparencia, podría pedirse el acceso a la entidad. Igual, ahora que está en línea, de todas formas hay que tener en cuenta de que se preserva la integridad de cualquier anotación que se pueda haber hecho. Ahora, ya sabiendo todo esto, vamos a hablar de qué es una valorización de obra. La valorización de obra tiene carácter de pago a cuenta. Son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases por el inspector o supervisor y el contratista. Entonces, una obra, imagínense que sea elaborada en 365 días, 12 meses, ¿de acuerdo? En un contrato, usualmente, lo que ocurre es que inicia la ejecución de un contrato y se paga al final, cuando yo ya terminé de ejecutar el contrato y la entidad verifica que en efecto he cumplido toda cabalidad y me paga. En obras no ocurre eso, ¿de acuerdo? En obras existen valorizaciones. Casi siempre, el 99.9% de veces, estas valorizaciones son mensuales, ¿de acuerdo? También depende un poco de cuánto es el plazo de ejecución de obra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un contrato de un año, imagínense, 12 meses, cada fin de mes el proveedor va a valorizar cuánto ejecutó durante ese mes y finalmente me va a presentar su valorización del mes de enero. Imagínense que empiece el 1 de enero y termine el 31 de diciembre, mi obra. El 31 de enero el proveedor va a decir, hasta acá ejecuté tanto. Entonces, entidad, te presento mi proyecto con mi sustento de todo lo que he hecho, la evidencia de todo lo que he hecho, y te pido que me pagues el monto resultante, ¿de acuerdo?
Ahora, puede ser que mi contrato sea, imagínense, de 12 millones y que yo pensaba pagar 1 millón por cada mes. Esta valorización puede representar un menor avance al planificado, ¿de acuerdo? Puede ser que el proveedor de ese millón que correspondía avanzar solamente avanzó 500.000. Sin embargo, si bien existe un retraso en la obra, ello no va a implicar la aplicación de penalidades, porque hay que tener en cuenta de que mi plazo de obra es único, por más que mis valorizaciones no. Pasamos rápidamente a la pizarra nuevamente. Yo tengo aquí mi plazo de ejecución de obra. Puede ser que mis valorizaciones, acá tengo una valorización mensual, un corte, acá otro, y así sucesivamente hasta el final, ¿de acuerdo? Tengo bastantes valorizaciones. Ahora, puede ser que yo haya previsto, y eso es importante, para la aplicación de penalidades, sobre todo, que hasta esta línea se iba a ejecutar el 10%, imagínense, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si el proveedor no ejecutó el 10%? ¿Puedo decir que hay retraso y aplicar penalidades? ¿Hay retraso? Sí, hay retraso. Imagínense que he ejecutado el 5%. ¿Hay retraso? Sí, pero no puedo aplicarle penalidades. ¿Por qué? Porque no se ha excedido el plazo final, que era hasta esta línea de aquí. Hasta esta línea de aquí. ¿De acuerdo? Mientras que el proveedor no se pase de esta línea final, no puedo decir que hay retraso y aplicar penalidades. Hasta acá tenemos que llegar. Por más que acá haya retraso. Ahora, si yo había planificado que sí iba a avanzar el 10% mensual, puede ser que cuando lleguemos inclusive a esta línea de aquí, cuando falte un mes, el último mes, el proveedor esté al 50%, imagínense, de la obra. ¿Puedo aplicar penalidad? No. Puede ser que el proveedor este mes contrate el cuádruple de personal, trabaje en 5 turnos, vea cómo hace y me cumple con ejecutarme la obra hasta el último día. Entonces, el hecho de que haya retraso en las valorizaciones con respecto a lo previsto no quiere decir que pueda aplicar penalidades. Solo puedo aplicar penalidades cuando llego al día final de la obra y veo que no sé, está en el círculo aquí, y veo que no se ha cumplido con ejecutar el 100%. ¿De acuerdo? Hay figuras como la intervención de obra cuando hay un retraso que sea demasiado significativo. Pero bueno, esas son condiciones que dependen de la entidad y como nos queda menos de media hora, vamos a pasar por ahora. Vamos a ir a atacar el tema de las cosas que justamente los momentos en los cuales, o las figuras que se usan usualmente para poder amañar un contrato. En principio tenemos la ampliación de plazo, la aprobación de adicionales y reducciones que vienen a ser la contraparte de estos adicionales, o deductivos que se llaman en el caso de obras. Ahora, acá hay una pregunta antes de pasar a esto. ¿Para qué sirven las valorizaciones de cronograma si no se pueden hacer cumplir? Regresamos a la pizarra. En efecto, uno podría preguntarse eso. En principio, este calendario sirve para medir una ruta crítica, en efecto, que es el plazo en el cual principalmente el proveedor debería poder cumplir los hitos. Sin embargo, la normativa no ha previsto, como les digo, que yo pueda aplicar penalidades por estos retrasos parciales, digamos, en base a cada valorización que se vaya ejecutando. Sin embargo, ha previsto otras figuras como la intervención económica de la obra o inclusive llegar a la resolución del contrato. Aquí hay una lámina que vamos a ver posteriormente de resolución de contrato, justamente también causada por retrasos una vez aplicada la intervención económica de la obra. Así que no vamos a saltearnos, pero de todas formas hay figuras para poder paliar esto. Pero de todas formas, en principio sí, pues un calendario de obra, al fin y al cabo, resulta ser algo referencial para la obra, digámoslo así. Porque finalmente el proveedor, en efecto, podría dormirse sobre sus laureles del 80% del plazo inicial y finalmente el último 20% de los últimos meses ponerse las pilas y acaba dentro del plazo. ¿De acuerdo? Es algo referencial el calendario de avance de obra, en realidad. Ahora, ampliación de plazo, causales, atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratistas, son causales por las cuales se puede aprobar una ampliación de plazo.
también por la ejecución de prestaciones adicionales o ejecución de mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico, y esto únicamente para contratos a precios unitarios. Entonces, ¿qué implica una ampliación de plazo? Que hay un retraso o paralización por una causa no atribuible al contratista. Es indispensable esto, ¿de acuerdo? Esto puede conllevar la ejecución de prestaciones adicionales de obra o ejecución de mayores metrados. Ahora, ejemplos de ampliaciones de plazo. Si la obra, por ejemplo, hay una nueva pandemia y se dicta nuevamente inmovilización social obligatoria, el proveedor no va a poder avanzar con la obra porque hay inmovilización social obligatoria. ¿Es culpa del proveedor? No, es una causal de fuerza mayor. ¿Qué otro caso podría ser? Cuando la entidad me entregó el terreno, pero finalmente cuando yo voy a iniciar la ejecución de la obra, veo que han invadido un grupo de pobladores ese terreno. Entonces acá hay un atraso, paralización, porque no voy a poder trabajar por encima de esas personas, lógicamente, pero no es atribuible al contratista. Es importante verificar que la causa no sea atribuible al contratista. Si hay una paralización, un retraso, porque no me llegó un material de mi proveedor como contratista. Yo pedí en China que me traigan cemento, imagínate, y no me trajeron el cemento a tiempo, porque el barco tuvo un desperfecto o lo que sea. Eso es problema del proveedor, porque en este caso ellos debieron haber previsto diligentemente cuál era la condición para paliar esta situación, ¿no? Podrían haberse abastecido de repente de cemento a nivel nacional, haber previsto las salidas, pero es un problema del proveedor con su proveedor de cemento, para la redundancia, mi contratista con su proveedor de cemento, y la entidad no tiene por qué pagar la culpa por ello, ¿de acuerdo? Ahora, ejecución de prestaciones adicionales, cuando el expediente técnico exista alguna deficiencia, no se haya previsto un trabajo que sí es indispensable para poder cumplir con la finalidad de la obra, tampoco es culpa del contratista porque él no ejecutó el expediente técnico en principio, y también la ejecución de mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico. Si de repente en el expediente técnico se había previsto que tenía que hacer 7 metros de pared, pero cuando hice 7 metros de pared me di cuenta de que esta no llegaba a cubrir el límite con la pared consiguiente, ¿de acuerdo? Hay un hueco ahí por el cual podría entrar personas, algún animal, un perrito, un gato, podría filtrarse agua, lo que sea, tendría que hacer ese mayor metrado de manera obligatoria, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me dice el artículo 197 del reglamento? Me dice que la ampliación de plazo, y esto sí es importante grabárselo en la cabeza, solamente puede aprobarse cuando haya la modificación de una ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. Ya vimos que es una ruta crítica al inicio de la sesión. Entonces, regresando a pizarra rapidísimo nada más, si mi obra empieza... La actividad tendría mayor porcentaje de utilización, ¿no? Del término. no sé si es una pregunta para mí, creo que hay un micro abierto. Creo que no. Ok. Borramos esto. Si yo tengo definida mi ruta crítica. Nosotros somos todos componentes que faltan desarrollar. No sé si se están dirigiendo a mí, disculpen. Pueden levantar la mano para poder abrir el micro y estar atento. Ok, seguimos. Puede haber una actividad aquí, una partida que se está ejecutando aquí. Otra que se está ejecutando aquí. Una intermedia aquí. Tenemos aquí otra hasta el final de la obra. ¿Qué pasa si me retraso en esta partida de aquí? Que voy a señalar en un circulito, un cuadro. Pero esta partida, esto lo calamos con otro color. ¿Qué pasa si esta partida, encerrada en amarillo, se retrasa? ¿Podría aprobar una ampliación de plazo? Puede ser que esta partida se haya retrasado por una causa no atribuible al contratista. Puede ser, imagínense que esta sea la señalización de semáforos en una carretera. Y cuando estoy trabajando viene, dejo puesto un parante o dejo el material ahí en un almacén y vienen y me lo roban. ¿Qué pasa? Hay una causal de ampliación de plazo
Bueno, habría que analizar. En primer lugar, ¿es atribuible al contratista? No, no sería atribuible al contratista. Un robo es una causa ajena al contratista siempre y cuando obviamente se haya previsto las condiciones de vigilancia debidas. Pero puede ser que haya venido con una metralleta a amenazar a mi vigilante y obviamente eso ya no es culpa del contratista. Entonces, no es culpa del contratista, pero a pesar de ello no se puede aprobar la ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque no me está afectando la ruta crítica. No me va a mover la fecha de inicio y de fin. ¿De acuerdo? Si hay algún perjuicio, mayores gastos generales, los cobro aparte, pero no se puede aprobar una ampliación de plazo. Es importante tener en cuenta ello. Muchos piensan que por el simple hecho de que no sea culpa del contratista, ya tengo la obligación de aprobar una ampliación de plazo. En obras no es así. Solamente si modifica la ruta crítica. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para una ampliación de plazo? Una vez que inicia la causal, es obligatorio esto, se tiene que anotar en el cuaderno de obra. Si el residente no estaba y se le pasó el día, mala suerte, no se va a contar ese día previo para la cuantificación de la ampliación de plazo. Entonces, una vez que inicia la causal, se hace la anotación correspondiente en el cuaderno de obra. Durante todo el tiempo que ocurra la causal, se tiene que seguir anotando en el cuaderno de obra hasta el fin de la causal. Una vez que se anota el fin de la causal y ampliación de plazo, del retraso, la causal de retraso, digámoslo, en el cuaderno de obra, imagínense que el día 1 habían lluvias fuertes que superaron la previsión establecida en el expediente técnico y que inundaron toda la obra, y tuve que esperar a que se seque. Entonces, el día 1 digo, lluvias no previstas en el expediente técnico que superan las expectativas e inundaron la obra. El día 2 tengo que seguir anotando, día 3, 4, 5, hasta que se drene todo el agua y finalmente se pueda comenzar a trabajar, lo vuelvo a anotar. ¿De acuerdo? El fin. Una vez que anoté el fin de la causal de retraso, hay 15 días que tiene el contratista para poder solicitar y la cuantificación de los días. Bueno, en primer lugar, para cuantificar tanto los días de ampliación de plazo, que deberían ser los días que transcurrieron entre el día de inicio de causal y el día de fin de causal, y también cuantificar los mayores gastos generales que se hayan hecho, tanto generales fijos como variables, ¿de acuerdo? Los costos directos que hayan aumentado por causa de esto, de repente los días de guardianía, por ejemplo, de vigilancia que tuve que pagar de más, los días de almacén que tuve que pagar de más para dejar mi material guardado y que ahora van a ser utilizados para la obra, entre otros. Y todo esto lo tiene que sustentar dentro de estos 15 días, ¿de acuerdo? Se presenta este expediente al supervisor y el supervisor, en un plazo máximo de 5 días hábiles, tiene que elaborar un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la procedencia o no de la ampliación de plazo. Esto lo remite a la entidad y al contratista, y una vez que la entidad toma conocimiento de este informe, tiene 15 días hábiles para poder emitir la resolución o el documento correspondiente en el cual se aprueba o se niega la ampliación de plazo solicitada. Asimismo, hay un plazo de 30 días hábiles de notificada esta resolución, que es el plazo que tiene el contratista, para poder someter a conciliación o arbitraje la decisión de la entidad en caso no se encuentre de acuerdo. ¿De acuerdo? Ese es el flujo para la ampliación de plazo. Ahora, una vez que se aprueba una ampliación de plazo, el contratista tiene la obligación de presentar un calendario de avance de obra actualizado, porque obviamente la ruta crítica ha variado, ¿no? Al verse afectada. Entonces, una vez que se emite esta resolución o documento aprobando el plazo, el contratista tiene un plazo de 7 días, calendario, para poder presentar el calendario de avance de obra actualizado. El supervisor, una vez que recibe este calendario que le entrega el contratista, que es un proyecto, digámoslo así, o una propuesta, eleva este calendario actualizado a la entidad, también mostrando la opinión al respecto, y la entidad tiene un plazo de 7 días para aprobar este nuevo calendario de avance de obra actualizado. ¿De acuerdo? En caso no haya pronunciamiento, se toma como que este calendario de avance de obra actualizado se encuentra aprobado. Ahora, vamos a la siguiente figura. Aquí les decía que esta es una causal importante por la cual se hacen amaños. ¿Por qué?
porque muchas veces se pone de acuerdo el supervisor con el ejecutor, inclusive funcionarios de la entidad, para poder aprobar ampliaciones de plazo que no corresponden, sea porque en realidad sí fueron atribuibles al contratista o porque en realidad no se modificaba la ruta crítica. Pero a pesar de estas dos cosas, la entidad muchas veces aprueba ampliaciones de plazo. ¿Por qué? Número uno, para no cobrarle penalidades al contratista por el retraso. Y número dos, porque cuando yo voy a aprobar una ampliación de plazo, tengo la obligación de reconocer todos los mayores gastos generales y costos, de acuerdo, en los que haya incurrido el proveedor durante este plazo. Entonces voy a tener que seguirle pagando los días de guardianía, los días de almacén, los días de alojamiento, de repente de más que el personal ha tenido que estar aquí y que van a aumentar, porque se va a aumentar obviamente en los días de ejecución de obra. Y esos días, 15 días que no podía ejecutar la obra, mi personal que lo tenía acá en esta región, voy a tener que pagarle el alojamiento, la comida, todo eso va acá, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces se inflan estos costos mayores en los cuales se ha incurrido y se aprueba la ampliación de plazos, se aprueban estos mayores costos inflados y de ahí se reparten el dinero, ¿no? Entonces aquí es donde se dan bastantes de estos casos. ¿Qué más? El otro caso en el cual se dan este tipo de amaños es en las prestaciones adicionales de obra. La prestación adicional de obra se aprueba cuando cumple con dos condiciones. Tiene que ser una prestación que no está considerada en el expediente técnico ni en el contrato, y tiene que ser indispensable y o necesario para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra principal. Asimismo, no lo he puesto. Pero asimismo, esta prestación adicional de obra a su vez tiene una contraparte. Así como puedo aumentar la cantidad de prestaciones que se van a ejecutar en un contrato, también puedo reducirlas, que en este caso se llaman deductivos en el caso de obras. Vamos a poner un ejemplo más gráfico para poder explicar esto y pasarlo más rápido y estar leyendo todas las diapositivas, que igual las van a tener a su disposición, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero construir un puente? ¿De acuerdo? Tengo un cruce de dos ríos, o de dos ciudades. Tengo acá un poblado, tengo acá otro poblado. Y acá en el medio tengo un río que no pueden cruzar. Como no pueden cruzar de este lado de aquí a este lado de acá, entonces vamos a poner el río de color celestito. Como no pueden cruzar de un lado al otro, entonces tengo que hacer un puente, porque si no los pobladores tienen que irse a rodear e irse hasta otra localidad, les toma demasiado tiempo. Entonces, para llegar de acá a acá, se demoran 12 horas en bus porque tienen que irse y rodear todo un gran número de ciudades. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es voy a construirles acá un puente, que va a ser de color suele verde. Yo acá quiero construirles un puente. Fíjense que sea así. El puente que va a ser de color verde. ¿De acuerdo? Todo eso verde es el puente. Ahora, para poder hacer este puente, yo había previsto que iba a tener una columna aquí y una columna aquí. Se aprobó mi expediente técnico, el contratista valorizó esto, pero cuando va a ejecutar la obra, se da cuenta de que el caudal de este río de acá, el caudal de este río de acá está demasiado grande, o la marea es muy fuerte, etcétera, etcétera. Varias cosas que pueden pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Detectamos que, entidad, tú me dijiste que solamente te ejecute esta primera columna y esta segunda columna. Sin embargo, por la fuerza del río, esta obra se va a caer. Necesitas acá tener por lo menos un par de columnas más. Que vamos a pintar mejor otro color rojo. Esta columna de rojo y esta columna de rojo. Si no la haces,
se te va a caer el puente y no va a ser mi culpa. Entonces la entidad analiza y dice, oye, sí, ¿no? En el expediente técnico solo habíamos previsto estas 2 columnas de verde, pero si no hacemos la columna de rojo, el contratista tiene razón, se va a caer este puente. Entonces, estas prestaciones, en la ejecución de estas 2 columnas, que no están previstas en el expediente técnico de obra, entonces van a ser materia de la aprobación de adicionales. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos a la lámina. Aquí estamos ante una prestación que no está considerada en el expediente técnico ni en el contrato, pero que es indispensable y es necesario para dar cumplimiento a la meta prevista. ¿Cuál era la meta? Que se pueda comunicar las entidades del gobierno, disculpe, que la comunidad del lado A pueda pasar al lado B. Esa era mi meta. Si no pongo las columnas de rojo, simplemente no se va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, esas son, estamos hablando aquí de prestaciones adicionales. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si está bien, tienen que ser estas 2 columnas, nada más, pero las 2 columnas estaban previstas que sean de madera, y ahora necesito que sean de acero reforzado, imagínense. Porque si no, también por el canal de la fuerza de la corriente se van a caer. Entonces, esta columna ya no va a ser de color verde, que es de madera, sino esta columna la voy a hacer de color rojo, que va a ser de acero reforzado, imagínense. Entonces, en este caso, voy a aprobar el adicional de esta columna de color rojo, pero voy a hacer un deductivo, que voy a eliminar las columnas de color verde, porque ya no me sirven, y voy a dejar solo las de rojo. Entonces, en este caso, estamos hablando de una aprobación de adicional con deductivos, porque estoy agregando las columnas de rojo y estoy eliminando las columnas de verde. Entonces, así como puedo agregar mayores prestaciones, también puedo reducir prestaciones. ¿De acuerdo? Esos son adicionales y deductivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí también muchas veces se colude la entidad con los ejecutores para poder a veces aprobar prestaciones adicionales que no son necesarias para el cumplimiento de la meta prevista en la obra principal, ¿de acuerdo? Y justamente con eso ahí se hace una repartija de dinero muchas veces, ¿no? Entonces aquí es importante que se pueda verificar ello, y también muchas veces tener que supervisar al supervisor, valga la redundancia, ¿no? La entidad tiene que estar encima del supervisor de obra. Muchas veces el supervisor de obra, como está en 3, 4 obras al mismo tiempo, no le da tiempo para revisar bien la prestación adicional de obra, y finalmente simplemente dice, ya, la apruebo. Nuestra opinión es favorable, y la manda a la entidad, y la entidad confiada en la opinión del supervisor, porque supuestamente es que tiene que sacar cara por ella, dentro de la obra, la aprueba. Entonces, aquí se da que la prestación adicional de repente no era necesaria, pero que se hizo para simple beneficio del ejecutor, y ese ejecutor se va a llevar el dinero finalmente porque la prestación adicional ya está aprobada. Una vez aprobada, ya no puedo anularla, que ya la comenzó a ejecutar. ¿De acuerdo? Es importante eso. Ahora, para que sea procedente una adicional de obra, es indispensable que sea una situación imprevisible de manera posterior a la suscripción del contrato. Si es una causa que el proveedor puede haber verificado con anterioridad a la suscripción del contrato, no se puede considerar como prestación adicional de obra. Es importante tener en cuenta ello, ¿de acuerdo? Ni tampoco y tiene que ser una deficiencia, sí o sí, en el expediente técnico de obra. Tiene que ser, solamente las deficiencias en el expediente técnico de obra son causales y adicionales. Si hay una deficiencia de repente en la redacción del contrato, no. ¿Por qué? Porque en realidad el presupuesto está basado en el expediente técnico, no en el contrato. Ahora, los adicionales de obra se dividen en 2, podemos clasificarlos así. Si superan el 15% del monto de ejecución contractual o no. En caso de que superen el 15% del monto de ejecución contractual, en este caso la entidad aprueba directamente el adicional. Entonces, esa es la anotación de la necesidad de la ejecución de este adicional en el cuaderno de obra. Luego, en base a esto, el profesor... cuidado con los... A ver, micrófonos, por favor. Una vez que se nota en el cuaderno de obra, hay un plazo que no está definido por la norma, en el cual el supervisor tiene que realizar determinadas actuaciones.
En principio, la norma establece que se tiene que comunicar la necesidad a la entidad en plazo de 5 días. La entidad decide quién hace el expediente técnico de esta prestación adicional y finalmente se presenta el expediente de la prestación adicional. Esta prestación adicional, a su vez, tiene que tener un expediente técnico, el cual va a considerar partidas, un calendario de avance para esta prestación adicional, entre otros. ¿De acuerdo? Una vez que se cuenta ya con el expediente del adicional, entre los 5 días hábiles siguientes, el inspector o supervisor remite el informe sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el adicional, ¿de acuerdo? Y en base a ello, una vez entre los 12 días hábiles siguientes, la entidad tiene que emitir la resolución que aprueba o no el adicional, ¿de acuerdo? Ahora, el adicional se diferencia de la ampliación de plazo en el sentido en el que hablamos de que en la ampliación de plazos, yo la pido y la entidad no me responde dentro del plazo que tiene, entonces se da por aprobada. Acá no. Si yo solicité un adicional y la entidad no se pronuncia dentro del plazo, yo la tengo que tener por denegada, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Hay muchos proveedores y es importante tener en cuenta la resolución que apruebe el adicional, indispensable. Muchas veces el contratista se manda a poder ejecutar una ampliación de plazo disculpen, una prestación adicional porque hablé con el supervisor y hablé con la entidad y de palabra me dijeron que ya comienza a ejecutarla, que se me iban a pagar. ¿Qué pasa? Que luego la entidad dice, no, no corresponde la ampliación de plazo cuando emite la adicional, cuando emiten la resolución. El proveedor se quedó en el aire, comenzó a ejecutar algo sin tener la resolución y como se dice, ¿no? Se quedó con los frescos hechos, se le quemó el pan en la puerta del horno. Entonces es importante tener en cuenta que la resolución recién aprueba el adicional. Ahora, los tipos de prestaciones adicionales de supervisión pueden ser originados por el propio contrato de supervisión, por adicionales de obra que van a hacer que se tenga que supervisar nuevas prestaciones que no estaban previstas originalmente, y por causas originadas por casos distintos a los adicionales de obra, que puede ser por demora en la ejecución de obra, que eso no son adicionales de obra, pero que igual van a hacer que el supervisor tenga que mantenerse más tiempo en la obra, porque su obligación es quedarse hasta que culmine la obra. Entonces, si el contratista se ha demorado y va a terminarme después del plazo de ejecución, definitivamente el supervisor va a tener la obligación de quedarse durante todo ese tiempo. Obviamente para el contratista van a haber penalidades por el retraso, pero el supervisor no, pero igual se le amplía el plazo hasta que termine la obra. Ahora, estas son cosas que cuentan en la norma, ¿de acuerdo? Son los límites para poder aprobar adicionales en el caso de supervisiones de obra. Así que vamos a saltarlos un poco. Vamos a ir a las causales de resolución de contrato. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de obra por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por hechos sobrevenidos del perfeccionamiento del contrato, siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de contratación. Ya para ir terminando, causales de ampliación de resolución de contrato para la entidad: incumplimiento injustificado del contratista de alguna obligación contractual, legal o reglamentaria previo requerimiento, acumulación del monto máximo de penalidad por mora, que es del 10%, o paralizaciones o reducciones injustificadas en la ejecución de la prestación, pero acá es previo requerimiento. Finalmente, hay un procedimiento para percibir al proveedor para la resolución de contrato, que son plazos que igual les voy a dejar en las láminas, no es necesario repetirlos, los pueden leer ustedes, pero lo que sí es importante ya para cerrar es la posibilidad que tiene la entidad para poder ejecutar prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato. En estos casos, la normativa le da la posibilidad de que pueda recurrir únicamente en caso de que la entidad haya tomado la decisión de que estas prestaciones sean urgentes. Puede invitar a los proveedores que participaron en el procedimiento de selección, por más que ese procedimiento ya está culminado, ya está oleado y sacramentado y enterrado, puedo hacerlo revivir, entre comillas, para llamar a esos proveedores que participaron en el procedimiento de selección e invitarlos a que puedan participar o que puedan ejecutar el saldo de contrato que queda por cumplir. Siendo que en caso de que más de uno me acepte esta invitación, tengo que decantarme por aquel que haya obtenido un mayor orden de prelación durante la ejecución del contrato.
Y bueno, con ello, hasta aquí culmina mi presentación el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta para poder cerrar ya la sesión. Vamos a ver en el chat. No, chat, no hay ninguna pregunta todavía. Ahora, con respecto a la pregunta, entonces, ¿para qué sirven las valorizaciones del cronograma? Bueno, las valorizaciones del cronograma sirven para poder prever en qué momento tengo que tener la disponibilidad de dinero para poder cumplir o no con una situación, pero básicamente sí, es cierto que llega a ser algo referencial, ¿no? Obviamente las valorizaciones más que nada sirven para pagarle al proveedor conforme al avance que vaya ejecutando. Más que nada yo entiendo que la pregunta iba referida al calendario de avance de obra. ¿Para qué sirve si no se va a hacer respetar siempre? Bueno, en efecto, más que nada su utilidad es para poder definir la ruta crítica y poder prever en qué momento la entidad tiene que cumplir con cada hito y tener el dinero disponible. Más que nada, básicamente esa es su función. Pero como les digo, hasta que el proveedor no se cumple el día final y el proveedor se atrase hasta ese momento, no se pueden aplicar penalidades. Bueno, creo que ya no quedan más preguntas, así que en todo caso, con ello culmina mi presentación el día de hoy. Les agradezco la presencia y la invitación también al equipo de transparencia para este evento. Muchísimas gracias. Buenas noches, Antenor. De parte de transparencia y en el marco de la carta de entendimiento que firmamos con el Colegio de Periodistas de Piura, agradecemos mucho que te haya dado un tiempo para poder brindar esta capacitación, que creo que ha sido muy útil para manejar algunos términos y temas que son importantes además para la región. Entonces, te agradecemos y esperamos que no sea la única vez que podamos contar con tu ponencia. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.